Truco diario 326. ¿Cuál es la mejor inteligencia artificial para crear textos que se posicionen en la primera posición de Google? Esta es una pregunta que me llegó por TikTok que me decía, ¿cuál es la IA que usas para crear contenidos o cuál me recomiendas? Yo le dije, para sacar ideas de títulos o artículos o estrategias para mis webs o para clientes, pregunto a las 5 mejores IAs, que son en los rankings, no es capricho mío, son las que dan los rankings como mejores. El ChatGPT, Grok, Gemini, que es la de Google, Meta, que es la de Facebook, Instagram y Cloud. Pero para generar los textos concretos uso el ChatGPT, cuando ya tengo definida la estrategia y los títulos de los artículos. O sea que por un lado está la definición de la estrategia que vas a hacer, del tipo de artículos que vas a crear y sacar los títulos, y por otro lado está la creación de textos en sí. Ese último paso lo hago con el ChatGPT, los anteriores los hago con todas las IAs. En este vídeo os voy a hablar también de otros 3 vídeos que he hecho en el pasado sobre cómo crear textos. Este explica cómo hacer una página perfecta. No es lo mismo crear una sola página perfecta que crear textos masivamente. Aquí explico cómo crear textos masivamente. Y aquí explico cómo mejorar un texto ya creado con la inteligencia artificial para que suba posiciones. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco. Para planear la estrategia, yo ya os he dicho que tengo como mis 5 IAs que son mi consejo de sabios. Entonces, explico con todo detalle cuál es el problema que tengo, cuáles son las posibles soluciones que yo veo y pregunto a la inteligencia artificial qué solución me puede dar. Entonces, ese párrafo largo donde explico todo eso y explico al cliente, sus peculiaridades, etcétera, lo pego en las 5 inteligencias artificiales más listas y les pongo en las 5, al menos en las que permiten, el modo, no el modo rápido o el modo automático, sino el modo pensar o el modo avanzado o el modo think, cada una tiene una forma de llamarlo, para que piensen bien y den una respuesta buena. Luego, comparo las 5 respuestas, me quedo con las ideas que me parecen mejores, uso como siempre suelo usar, si una idea la dicen las 5, entiendo que es una idea muy buena, si la dicen solo 4, entiendo que es un poco peor, si le dicen 3, entiendo que es un poco peor todavía, y normalmente las ideas que solo dice una suelen ser ideas un poco malas, aunque a veces me llevo sorpresas. Siempre hay que usar la cabeza para saber cuáles son las ideas mejores y cuáles las peores. Y ya con eso genero la estrategia, les pido también títulos para los artículos, dependiendo si es un artículo que hay que preparar, varios artículos, etcétera. Eso ya depende de las respuestas que vaya dando, yo voy pensando con mi experiencia y las cosas que voy haciendo qué es lo mejor, y trabajando con ellas, al final acabo sacando los títulos de los artículos. Si son muchos, pues lo mejor es hacer el ChatGPT. Tengo aquí un programa un vídeo que es crear textos de cero con la inteligencia artificial ChatGPT que llegan al puesto número 1 en Google. Entonces ahí explico cómo hacer un texto desde cero con un programa que tengo hecho, que le paso un documento en TXT con todos los títulos de los artículos, se va pasando cada uno de esos títulos de los artículos con un programa de Google Colab, entonces eso se conecta automáticamente con la API de OpenAI, le manda el título al ChatGPT con un prompt que se va repitiendo para todos y te genera un texto. Ya tengo el programa muy mejorado y te genera textos muy buenos, que se posicionan muy bien en Google. Eso es como hacer textos, digamos, en masa. Tengo también otro vídeo que explico cómo un cliente ha multiplicado sus visitas por, no sé si eran por 200 o así, de respecto a lo que tenía antes, o por 150, así, un número enorme. Ha aumentado muchísimo las visitas, creando textos masivamente con la inteligencia artificial, respondiendo a preguntas frecuentes que hacen sus clientes. No uno ni dos, sino a lo mejor 200 o 300 cada mes. Y todos hechos con la IA y luego revisados antes de publicarse, no hechos a saco. Los dejo yo en borrador, tengo un programa que luego me los sacan directamente en borradores y esos borradores se los meto en la web del cliente y él los va revisando, va corrigiendo lo que hay que corregir y los publica. Y luego yo voy mejorando con las correcciones que ellos hacen, mejoro el prompt cada vez para que haya que tengan que hacer cada vez menos correcciones y ya llegue un punto que solo sea leer y publicar sin tener que hacer cambios. Luego, caso diferente, si quieres hacer una sola página web, una sola landing page, que eso ya es distinto, es un enfoque distinto, más manual y más artesano. Entonces, para eso lo que hay que hacer es ver los contenidos que tienen los 3 primeros de Google en la búsqueda que te interesa posicionarte, ves sus contenidos, ves los titulares H1, H2, H3 que tienen se lo pasas a la inteligencia artificial para que te crea un contenido más completo que los 3 primeros, mejor que los 3 primeros y superior. Y luego para posicionarse no solo hace falta tener el mejor contenido, sino también los mejores enlaces. Con otras herramientas que ya he hablado, que se llaman SEMrush y Ahrefs, mira los enlaces que reciben los 3 primeros, replicas esos mismos enlaces y además consigues otros enlaces extra de calidad. Y ya teniendo los mejores contenidos y los mejores enlaces te pones primero en esa búsqueda. No es de un día para otro, requiere tiempo que Google procese todos los textos nuevos, procese los enlaces, etc. Pero esa es la forma de conseguirlo. Mejores contenidos y mejores enlaces. Entonces aquí explico 8 pasos para crear prompts para el ChatGPT, para Gemini, ChatGPT o para cualquier IA y para hacer unos textos buenos. En el fondo del sistema es coger los 3 mejores y mejorarlo. Y entonces Google, como pone arriba los mejores, pues si les mejoras los contenidos y los enlaces, pues al final tú apareces primero.
Y luego, una vez que están hechos los textos, no basta solamente con hacerlos, sino también hay que mejorarlos. Vas viendo para qué búsqueda se posiciona cada texto y luego optimizas los textos en función de las búsquedas para las que se ha posicionado. Por ejemplo, si tú hablas de un tema y resulta que Google te está posicionando para un tema del que no hablas explícitamente en el texto, sino que hablas de un tema relacionado, pues Google es que ha unido tu texto con un tema concreto del que tú no estás hablando. Si empiezas a hablar en el artículo, lo amplías y hablas de ese tema nuevo, entonces consigues subir mucho más en esa búsqueda. Y así es la forma de que los textos vayan creciendo. Entonces, eso se hace mirando con datos de Search Console. Pero bueno, si queréis más información, os miráis aquí este vídeo y ahí está todo explicado. Hasta aquí el vídeo de hoy. En resumen, ¿cuál es la mejoría? La mejor IA es el cerebro humano. Y luego usas varias IAs, sigues usando el cerebro humano para razonar y ver cuál es la que te ha dado la mejor idea, cuál es la mejor estrategia, luego usas esas mismas IAs para generar los títulos y luego para generar los textos yo los hago con ChatGPT. Pero hay un proceso anterior de creación de estrategia, creación de titulares y pensar que eso no lo hace ninguna IA, sino que tiene que hacerlo el humano asistido por la IA. Y así las capacidades se multiplican. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a la inteligencia artificial. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el vídeo de mañana. Paz y amor para todos.